Las fuerzas rusas siguen con su intento de conquistar la ciudad de Bakhmut. El ejército ucraniano continúa defendiéndose, pero Rusia afirma haber tomado el control de varios lugares cercanos a la ciudad. Mientras tanto, Ucrania está demandando material bélico a sus aliados occidentales. Tras el acuerdo del envío de tanques por parte de Estados Unidos y Europa, ahora piden cazabombarderos para intentar cambiar definitivamente el curso de la guerra. Podría ser que el ejército ucraniano se esté preparando para un conflicto de dimensiones mayores. Lo que sí está claro es que la guerra va a ser larga. Va a requerir de una gran capacidad industrial de suministro y de tecnología. La guerra por inundación es una constante en la historia militar de Rusia. Invierten más recursos, no solo económicos e industriales, sino en vidas humanas. En la Segunda Guerra Mundial salieron vencedores, pero fue el país que más soldados y civiles perdió. La batalla de Kursk es hasta la fecha la batalla con mayor cantidad de tanques que ha ocurrido en la historia de la guerra. Son, de hecho, varias batallas que se suceden durante un mes y medio, en el verano del 43. Y lo que sucede es que los alemanes aportan una cantidad ingente de tanques, pero los rusos también. Entonces, en total se juntan unos aproximadamente 6.000 tanques. La definen como una batalla de sangre, una batalla de fuego, una batalla de hierros retorcidos, una batalla en la que los tanques luchan prácticamente cuerpo a cuerpo. Y hay crónicas que hablan de que los tanques se enganchan entre sí y se disparan a 2 o 3 metros de distancia, es decir, es una batalla terrible. Pero el significado final de esta batalla es que Alemania pierde totalmente la iniciativa en el frente oriental. La capacidad, una vez más, industrial que hay detrás es mucho mayor por la parte soviética. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard. Esta misma semana se han cumplido 80 años de la victoria de la Unión Soviética en Stalingrado, la actual Volgogrado, y Rusia exalta la batalla en plena intervención en Ucrania. Fue el primer golpe a la Alemania nazi y la batalla más cruenta de la historia moderna. Verano del 42, Alemania lo que hace es hacer el último gran intento para romper el frente ruso. Para eso se encuentran una ciudad que es un nudo de comunicaciones, que es Stalingrado, la actual Volgogrado, que además tiene un significado propagandístico. Es la ciudad que lleva el nombre de Stalin. Bien, ahí parece que al principio las cosas van bien, parece que conquistan la ciudad, pero al final no logran conquistar la totalidad de la ciudad. Y a partir de ahí la batalla se dilata, llega el invierno y los soviéticos consiguen darle la vuelta. No solo eso, sino que rodean la ciudad, inician una maniobra en tenaza, sobre todo contra las tropas aliadas de los alemanes que eran más débiles, y acaban rodeando la ciudad. Es un desastre militar de unas dimensiones muy importantes para los alemanes, con unas enormes pérdidas para los dos bandos y que acaba siendo un golpe, ya digo, terrible y que de alguna manera cambia el signo de la guerra. Tanto en Kursk como en Stalingrado, Rusia combatió por inundación, sin preocuparle el gran coste de vidas humanas, algo que se ha repetido en la historia militar del ejército ruso. Es una cuestión que ha sido estudiada por los expertos militares y que responde seguramente pues, a cuestiones culturales, a cuestiones muchas veces de falta de preparación, que la falta de preparación pues muchas veces se compensa por cantidad. Es una constante histórica que se ha visto también en el caso de Ucrania, aunque Ucrania no da datos de sus muertos. Rusia tampoco los da, pero hay muchísimos cálculos. Hay quienes dicen que la cantidad de bajas por parte de los rusos es mucho mayor que la de los ucranianos. Hay otros cálculos que dicen que es algo mayor. Pero en cualquier caso, siempre se llevan la peor parte de los rusos. Esta es una guerra convencional, una guerra que en Europa hacía muchos años que no se producía. Una guerra de grandes dimensiones que requiere toda la infraestructura industrial detrás. El mundo no está preparado para una guerra de grandes dimensiones, por tanto todas las cadenas de producción se tienen que adaptar a ello. Insisto, las guerras las acaban ganando factores políticos al margen, pues quien tiene la mayor capacidad para sostener un conflicto de larga duración. Pues al ser una guerra de grandes dimensiones, es una guerra que requiere toda una infraestructura industrial detrás, que es fundamental y decisiva. Rusia tiene una unidad
no solo estratégica, sino, insisto otra vez, también industrial. Si Rusia envía material al frente, envía material con una cierta coherencia. Si Ucrania se arma con armamento británico, francés, es verdad que mucho de este material está de alguna manera homologado por la OTAN, pero cada uno de estos aparatos, de estos aviones, de estos tanques, etcétera, tiene una cadena de suministros distinta. Coordinar todo esto, la logística que implica todo esto, es seguramente mucho más compleja que la logística que puede tener Rusia. Entonces, eso puede plantear problemas para la defensa de Ucrania.